El millonario impío destruye a su rival, secuestra a su hija y se convierte en su prisionero, un encontero de pasión y venganza que lo cambia todo. En la penumbra de su lujosa oficina, ubicada en un rascacielos que domina el horizonte de la ciudad, Álvaro Montenegro contempla la urdimbre de su imperio con una mirada fría y calculadora. Desde muy joven, este hombre supo que las debilidades emocionales eran un lastre que debía erradicar para alcanzar la cúspide del éxito. Rodeado de obras de arte modernas y un mobiliario que resuma elegancia, cada objeto en la sala refleja su obsesión por la perfección y el control absoluto. Una tarde, mientras la lluvia golpeaba suavemente los cristales del ventanal, su asistente personal, Rodrigo, irrumpió en la estancia con un sobre en la mano. Con voz temblorosa, aunque manteniendo la compostura, comentó: «Señor Montenegro, acaba de llegar información confidencial sobre Ignacio Luján. Según fuentes, su fortuna está al borde del colapso y su situación financiera es insostenible». Álvaro alzó la vista, y en su expresión no se vislumbraba ni una pizca de duda. Con voz serena pero cargada de una autoridad inquebrantable respondió: «Rodrigo, cada hombre tiene un precio. Hoy, el de Luján se ha vuelto insuperable. Su caída será el preludio de una nueva era en mi reinado». Mientras sus palabras flotaban en el aire, la mente de Álvaro se sumergía en un análisis meticuloso. Con años de experiencia en el arte de la dominación empresarial, había aprendido a ver en la fragilidad ajena la oportunidad perfecta para expandir su poder. En su visión, la compasión y los sentimientos son errores que nublan el juicio, y por ello, nunca tuvieron cabida en sus decisiones. Cada paso que daba estaba calculado para someter a aquellos que se interponían en su camino, y ahora, el destino de Ignacio Luján estaba marcado para sucumbir ante su implacable voluntad. Rodrigo, intentando contener una leve preocupación, inquirió: «¿Cree que será prudente proceder de inmediato, señor? El proceso podría generar reacciones inesperadas en los círculos financieros». Álvaro esbozó una leve sonrisa, casi imperceptible, y replicó con frialdad: «La audacia es la clave en este juego. No hay tiempo para dudar. Los débiles se retiran ante la certeza del poder, y yo no permito la incertidumbre. Prepararé el movimiento que asegurará cada recurso que Luján aún ostente». Mientras las palabras resonaban en la sala, él se levantó y se acercó a una enorme pizarra digital. Con un dedo enguantado, marcó puntos estratégicos que conectaban de manera impecable cada faceta del plan. Cada trazo representaba una maniobra para desmantelar el escaso remanente de la influencia de su rival. La precisión con la que trazaba sus estrategias dejaba claro que no existía lugar para la compasión en sus métodos. El control absoluto era su único objetivo. En un rincón, una fotografía enmarcada mostraba a un joven sonriente, antes lleno de vida y poder, que ahora parecía irrelevante ante la magnitud del plan de Álvaro. Este detalle personal, guardado en lo profundo de su mente, le recordaba que nadie está exento del implacable destino que él imponía. Ignacio Luján, un día fue un símbolo de poder, pero hoy es simplemente un obstáculo en mi camino, murmuró para sí mismo, casi como una sentencia. Su voz resonó con la seguridad de quien conoce los entresijos del mercado y la fragilidad de los reyes caídos. Rodrigo, sabiendo que presenciaba la consolidación de otro capítulo en la historia de este magnate, agregó con voz baja: «Entonces, procederemos con la máxima eficacia. Todo está listo para que su imperio colapse sin resistencia». La atmósfera se llenó de una tensión casi palpable, y en ese instante, cada palabra y cada gesto se cargaron de un poder ineludible. Álvaro se detuvo un momento, observando la ciudad desde la ventana, como si pudiera ver el destino de Ignacio desplegarse en cada calle y avenida. Su plan estaba en marcha, y nada podría detener el avance imparable de su ambición. Sin embargo, en lo profundo de su mente se insinuaba la posibilidad de que algo más estuviera a punto de cambiar el curso de su existencia. Con una mirada que oscilaba entre la determinación absoluta y una inquietud apenas perceptible, Álvaro concluyó: «El juego apenas comienza, y cada movimiento tendrá consecuencias inesperadas». Con estas palabras, el ambiente quedó impregnado de una tensión que anticipaba desafíos mayores, dejando el desenlace en suspenso, listo para transitar hacia el siguiente capítulo de esta despiadada contienda por el poder.
Mientras el oscuro plan de Álvaro se desplegaba en las sombras de la ciudad, en una mansión repleta de recuerdos de épocas doradas, Soledad Luján se encontraba inmersa en la calma tensa de su propio refugio. Creció rodeada de opulencia y cuidado excesivo, pero jamás fue una niña débil. Desde temprana edad, su mirada desafiaba las expectativas y su espíritu rebelde la distinguía de aquellas jóvenes destinadas a vivir en un papel sumiso. En medio de salones adornados con lujosos tapices y candelabros centelleantes, ella aprendió a cuestionar, a desafiar y a labrar su propio destino, aun cuando las circunstancias parecían predestinadas. La vida de Soledad dio un giro inesperado cuando las inclemencias del destino se hicieron presentes en forma de una crisis ineludible. La fortuna de su familia se desvanecía, y la grandeza que alguna vez la rodeó comenzó a desmoronarse como castillos de arena ante la marea. Su padre, atrapado en deudas y sin alternativas, tomó la decisión dolorosa de entregar a su hija como garantía para saldar una deuda abrumadora con el despiadado magnate. Sin embargo, para Soledad, esa entrega no significó rendición, fue el preludio de una batalla interior en la que el fuego de su alma se encendió con más intensidad. El día en que fue llevada a la imponente residencia de Álvaro Montenegro, la atmósfera estaba cargada de una tensión casi palpable. Las puertas de hierro forjado se abrieron de par en par para recibirla, y cada paso que daba resonaba como el latido de un corazón indomable. Mientras el implacable magnate esperaba encontrarse con una joven temerosa y sumisa, se encontró ante una presencia vibrante y desafiante. Soledad, con la mirada firme y llena de determinación, exploraba con cautela cada rincón de aquel nuevo mundo, consciente de que su llegada había marcado el inicio de un juego de poder inesperado. En uno de los amplios corredores, decorados con retratos de antiguos antepasados y tapices que narraban historias de gloria, se produjo el primer encuentro directo. Álvaro, que se hallaba revisando algunos documentos en una mesa de caoba, levantó la vista al notar la figura de Soledad acercándose. Su semblante, siempre controlado y calculador, se quebró momentáneamente al enfrentar aquellos ojos intensos que no mostraban ni miedo ni sumisión. ¿Y tú eres la herencia que todos comentan?, preguntó Álvaro con voz pausada, dejando entrever una pizca de sorpresa en su tono. Soledad, sin inmutarse ante la arrogancia evidente, replicó con firmeza: no soy un premio a exhibir ni un trofeo para guardar en una vitrina. Soy yo misma, con mis triunfos y mis cicatrices. ¿Crees que el lujo pueda amedrentarme? La respuesta, cargada de desafío, resonó en la sala y dejó entrever que su espíritu era tan inquebrantable como el de aquellos guerreros de leyendas antiguas. Para ella, cada palabra de reproche se transformaba en una oportunidad para reafirmar su identidad y su derecho a decidir sobre su destino. Mientras sus ojos ardían con determinación, el ambiente se impregnó de una tensión que prometía más que simples conflictos, se vislumbraba el inicio de una lucha encarnizada por el control y la libertad. Durante las siguientes horas, mientras la mansión se transformaba en el escenario de silenciosos enfrentamientos de voluntades, Soledad se desplazaba con naturalidad. Recorriendo los amplios salones y observando cada detalle con curiosidad e inteligencia. No tardó en comprender que aquel lugar estaba impregnado del poder y la obsesión de un hombre que despreciaba las debilidades humanas, pero que, sin saberlo, se enfrentaba a una fuerza que no se doblegaría tan fácilmente. En una sala adornada con elegantes muebles antiguos, en medio de conversaciones entre sirvientes y murmullos del personal, una joven empleada se atrevió a comentar en voz baja: dicen que la nueva llegada no es como las demás. Se nota que lleva la furia y la gracia de una mujer que ha conocido la pérdida, pero que aún no ha cedido ante ella. Soledad, al escuchar aquellas palabras, esbozó una leve sonrisa, consciente de que cada susurro y cada mirada eran testimonio de su carácter indomable. Sabía que su vida había dado un giro radical, y que cada instante en aquella residencia representaba una prueba que debía superar. No se trataba de ser la mercancía de una deuda, sino de demostrar que su valor iba mucho más allá de lo material. Con cada paso, el eco de sus pasos en los pasillos se convertía en una declaración silenciosa de resistencia. Las paredes, impregnadas de historias de grandeza y decadencia, parecían reconocer en ella la promesa de una nueva era. Sin embargo, la incertidumbre persistía. ¿Cómo reaccionaría Álvaro al enfrentar a una mujer que desafiaba sus expectativas?
¿Sería posible que en medio de tanta hostilidad emergiera algo distinto, algo que transformara la frialdad en pasión? El destino parecía bailar en torno a sus vidas, y en la convergencia de fuerzas opuestas se delineaba el comienzo de un encuentro que cambiaría los caminos trazados. Soledad, con la determinación grabada en cada gesto, se adentraba en ese territorio desconocido, dejando tras de sí el eco de una voz que retumbaba en su interior. No me rendiré ante nadie, ni siquiera ante ti. Con la firme declaración de Soledad aún resonando en el aire, la joven fue conducida a través de un vestíbulo majestuoso, repleto de mármol pulido y detalles ornamentales, hacia la residencia que Álvaro Montenegro había erigido como símbolo de su poder absoluto. Desde el primer instante, el ambiente lujoso contrastaba con la atmósfera opresiva que el magnate imponía con mano de hierro. Las puertas de roble macizo se cerraban tras ella, marcando la entrada a un universo en el que cada objeto y cada rincón parecían estar diseñados para recordar su supremacía. Álvaro, convencido de haber ganado la contienda, había establecido un sistema de normas inapelables, horarios rigurosos para cada actividad, instrucciones precisas para el uso de los espacios y una vigilancia constante para asegurarse de que ninguna conducta se desviara de lo preestablecido. Aquí, el orden es ley, declaraba con tono frío mientras repartía indicaciones a su séquito. Sin embargo, la respuesta silenciosa de Soledad evidenciaba que su interior no se había quebrado, por el contrario, su espíritu latía con fuerza, desafiando cada restricción. Caminando con seguridad por amplios corredores adornados con tapices centenarios y lámparas de cristal, la joven recorría la residencia como si cada paso reclamara un territorio que, en apariencia, no le pertenecía. En un pasillo de luz suave, donde las sombras danzaban al compás del crepúsculo, se encontró cara a cara con un guardia que se acercaba para recordarle la hora exacta en que debía dirigirse a la sala de estar. Con voz serena pero decidida, ella replicó: «No necesito que me indiquen cuándo debo actuar. Mis tiempos son míos». El hombre, sorprendido por tal osadía, titubeó antes de murmurar: «Señorita, las normas son ineludibles en este recinto». Soledad esbozó una sonrisa enigmática y respondió: «Las normas no son cadenas, son sugerencias que se rompen cuando se atestigua la verdadera voluntad». Mientras tanto, Álvaro observaba estos intercambios a través de las cámaras de seguridad, convencido de que cada desafío sería sofocado por su autoridad. No obstante, la presencia imperturbable de la joven comenzaba a minar el rígido control que él creía ejercer sin oposición. En su despacho, rodeado de libros antiguos y mapas estratégicos, comentó a su asistente Rodrigo: «Parece que la audacia de nuestra invitada supera cualquier pronóstico. Cada paso que da es una afrenta a mis disposiciones». Rodrigo, con semblante preocupado pero profesional, replicó: «Señor, no es común encontrar a alguien que se niegue a adaptarse. Tal vez subestimamos la fortaleza de su carácter». La confrontación tácita se intensificaba a medida que el día avanzaba. En una elegante sala de estar, durante un almuerzo en el que el ambiente debía ser cordial, el magnate se acercó para reiterar sus expectativas. Con voz autoritaria, manifestó: «Soledad, en este hogar cada cosa tiene un lugar y un tiempo. Debes acatar las reglas que he establecido». Ante tal imposición, la respuesta fue casi instantánea. Con mirada desafiante, ella replicó: «El orden que tratas de imponer no puede doblegar la libertad innata de un alma. No me someteré a límites que no reconozcan mi esencia». Las palabras de la joven dejaron un eco profundo en la estancia. Los invitados y el personal, testigos silenciosos de aquel duelo de voluntades, compartían miradas de asombro y expectación. Las decoraciones, que tanto simbolizaban el poder de Álvaro, parecían desvanecerse ante la luz de una fuerza interior que nada podía encerrar. Esa noche, mientras la residencia se iluminaba con luces tenues y la música de un cuarteto llenaba el ambiente, cada sala se transformó en un escenario para la pugna silenciosa entre dominación y libertad. En un corredor adornado con retratos de antepasados, Soledad se detuvo a observar los ojos de figuras que parecían juzgar su presencia. Sin dejarse intimidar, susurró para sí misma: «No me priva de mi derecho a ser quien soy». En otro rincón, un criado, al notar la determinación en cada gesto, comentó en voz baja a un compañero:
Jamás había visto a alguien enfrentar las reglas con tanta convicción. Parece que su espíritu arde más allá de cualquier control. El ambiente se cargaba de una tensión casi palpable, donde cada mirada intercambiada entre la joven y aquellos que intentaban imponer límites se convertía en una declaración de independencia. Álvaro, desde su atalaya, comenzaba a comprender que su estrategia se desmoronaba ante la fuerza incontenible de una voluntad que desafiaba todo protocolo establecido. Finalmente, en un salón bañado por la luz de la luna que se filtraba a través de grandes ventanales, el magnate y la herencia se encontraron nuevamente. Con voz grave, Álvaro se dirigió a ella. He establecido cada norma para asegurar el orden, pero veo que tu espíritu no se deja encadenar. ¿Qué pretendes hacer en este lugar donde todo debe seguir mi designio? Soledad, con una mirada que brillaba con determinación y un dejo de desafío, respondió. No pretendo adaptarme a un destino ajeno. Prefiero escribir mi propia historia, aunque eso signifique enfrentarme a las reglas que tú impusiste. Las palabras quedaron flotando en el ambiente, cargadas de una promesa que apenas insinuaba el inicio de un conflicto mayor. En ese instante, las paredes de la mansión parecieron guardar un secreto, dejando entrever que la lucha por la libertad y el control apenas estaba comenzando. Y que el destino de ambos se entrelazaría en un camino lleno de sorpresas y revelaciones. Con la llegada de la madrugada, el ambiente en la mansión se tornó casi irreal, donde la tensión anterior se fusionaba con una atracción inesperada. Los intensos debates se habían disipado, dando paso a un intercambio silencioso y provocador que iba más allá del mero poder. Cada confrontación, antes fría y calculada, se transformaba en un juego de miradas y gestos que incendiaban la atmósfera. El choque de voluntades se había convertido en un baile peligroso, en el que la seducción emergía como el verdadero motor de sus encuentros. Álvaro, que había soñado con la sumisión absoluta de su invitada, comenzaba a descubrir que la fuerza que emanaba de Soledad era algo capaz de desarmar hasta a los más férreos. Mientras caminaban juntos por un largo pasillo iluminado tenuemente por lámparas de cristal, el aroma sutil de su perfume se mezclaba con el eco de sus pasos, creando una sinfonía de sensaciones que invadían los sentidos del magnate. Él, acostumbrado a reinar sin oposición, se encontraba ahora atrapado en la fascinación de cada palabra y en cada risa leve que escapaba de sus labios. Siempre creí que el poder se demostraba con control absoluto, murmuró Álvaro en voz baja, casi incapaz de reconocer en su propio tono la vulnerabilidad que comenzaba a asomarse, pero tú haces que cada regla pierda sentido. Soledad, caminando despacio, lo miró fijamente, dejando que la luz de la luna delineara sus rasgos con una suavidad que contrastaba con su mirada desafiante. El control es una ilusión, Álvaro. Tal vez nunca se trató de dominar, sino de entender hasta dónde llega el deseo, respondió ella con voz serena, dejando escapar una sonrisa que iluminó el corredor oscuro. La conversación se transformaba en una danza verbal en la que cada frase era un paso audaz. Las palabras fluían sin esfuerzo, dejando de lado la rigidez de un enfrentamiento preestablecido. Por momentos, las barreras se disolvían, lo que antes era una lucha por el mando se convertía en un intercambio íntimo de secretos y confesiones tácitas. En el estudio, rodeado de estanterías llenas de libros y mapas que relataban conquistas pasadas, la atmósfera vibraba con una energía casi palpable. Álvaro, con la mirada fija en el rostro de Soledad, intentaba recomponer sus pensamientos. El sonido de un reloj antiguo marcaba el paso del tiempo, mientras él, sintiendo el peso de su propia obsesión, murmuraba. Cada instante a tu lado me revela que hay fuerzas dentro de mí que jamás imaginé tener. Ella se acercó, dejando que sus dedos rozaran de leve la superficie de una mesa de caoba, y replicó. Tal vez, en ese intento por imponerte, descubras que eres tú el que estás siendo cautivado. La tensión se intensificó cuando, en un improvisado instante de intimidad, sus manos se rozaron accidentalmente. Fue como si una chispa recorriera cada fibra de sus cuerpos, encendiendo un fuego que amenazaba con consumir toda resistencia. Las reglas, las órdenes y las restricciones parecían desvanecerse en ese contacto fugaz, dejando al descubierto una vulnerabilidad inesperada. Álvaro se encontró debatiéndose internamente. Su mente, siempre rígida y calculadora, se tambaleaba ante la dulzura feroz de Soledad.
Cada palabra suya resonaba en él con fuerza, y su voz se volvía la melodía que lo invitaba a dejar de lado el control. Mientras tanto, ella, consciente de la transformación que estaba produciendo en el hombre, jugaba con cada mirada, cada gesto, como si supiera que, sin proponérselo, había ganado la partida. No comprendo cómo es posible, confesó Álvaro en un tono entre la admiración y la incredulidad, mientras sus dedos trazaban distraídamente la superficie pulida de un escritorio. Que una rebelión tan serena pueda deshacer tanto rigor en mí. Soledad se encendió con esa pregunta, y con una sonrisa ladeada, respondió. Quizá nunca debiste subestimar la capacidad de una mujer para transformar el orden en pasión. En ese instante, la mansión entera parecía respirar al compás de su nueva complicidad. Los ecos de antiguas disputas se desvanecían ante la innegable atracción que emergía en cada intercambio. Los pasillos, testigos silenciosos de innumerables secretos, se transformaban en escenarios de un deseo que crecía sin freno, mezclando lo prohibido con lo inevitable. La mirada de Álvaro se tornó oscura, no por furia, sino por la profundidad del sentimiento que se abría paso en su interior. Aquella mujer, que había llegado para desafiar sus normas, estaba logrando lo que nadie había conseguido antes, despertarle emociones largamente olvidadas. Su voz se volvió un bálsamo que aliviaba las heridas de años de soledad y despotismo, y cada palabra que ella pronunciaba se transformaba en un imán que lo atraía sin remedio. En medio de ese torbellino de emociones, se encontraron en la biblioteca, entre estantes que custodiaban historias de amores imposibles y conquistas legendarias. Con la suavidad de un susurro, Álvaro dijo: «Eres la paradoja que mi alma no esperaba, la tempestad que quiebra mis muros». Soledad, mirándolo con una mezcla de desafío y complicidad, replicó: «Tal vez, en la contradicción, ambos encontraremos lo que ni el poder ni la rebeldía han podido darnos». El ambiente se llenó de silencios elocuentes, donde las palabras sobraban y los gestos decían más que 1000 declaraciones. La seducción se instauraba de forma natural, casi imperceptible, desdibujando los límites entre quien intenta dominar y quien se deja cautivar. Mientras la noche avanzaba, ambos se entregaban a un juego en el que cada mirada, cada toque y cada suspiro transformaban la lucha en un dulce y peligroso desenlace. Sin embargo, en medio de esa fusión de sentimientos y tensiones, quedaba en el aire una pregunta sin responder: ¿podrá este vínculo transmutar definitivamente el juego del poder en una entrega irrevocable? ¿O ambos quedarán atrapados en una danza perpetua de control y rendición? El eco de esa incertidumbre se dispersaba en cada rincón de la mansión, dejando la puerta abierta a nuevas revelaciones que, sin duda, marcarían el próximo capítulo de su enigmática conexión. La atmósfera en la mansión se había vuelto casi irreal tras aquel intercambio de miradas intensas y palabras cargadas de desafío. En un rincón discreto, apartado de las miradas vigilantes de los sirvientes y del murmullo constante de la vida en el palacio, la tensión había alcanzado su punto álgido. El silencio, pesado y expectante, parecía convocar lo inevitable. Los rostros de ambos reflejaban un torbellino interno, en los ojos de Álvaro se vislumbraba la lucha entre el orgullo inquebrantable y una extraña vulnerabilidad. Mientras que en los de Soledad se dibujaba la determinación de quien rehúsa ceder sin luchar. Caminaban despacio por un pasillo apenas iluminado por la luz temblorosa de una lámpara antigua. Cada paso resonaba como el latido de un corazón que se debatía entre el deber y el deseo. El ambiente se impregnaba de un aire casi eléctrico, en el que las palabras quedaban en suspenso, esperando el instante que rompiera la calma. Fue entonces cuando, sin previo aviso, la barrera se desplomó. Álvaro, con una voz baja y entrecortada por la emoción, murmuró: «No puedo creer lo que siento. Cada regla, cada orden, se desvanece cuando te veo». Soledad, sin apartar la mirada, respondió con firmeza: «No se trata de rendirse, Álvaro. Se trata de reconocer que hay en ti una fuerza que ni tú mismo comprendes. Este momento no es una entrega, es una declaración». Aquellas palabras fueron el detonante. El espacio entre ellos se acortó en un instante que pareció desafiar el tiempo. Con un movimiento que fue a la vez sutil y decidido, Soledad se adelantó, y sus labios se encontraron con los de él en un beso cargado de una fuerza casi brutal. No era un gesto de amor convencional, sino la manifestación pura de un desafío,
un acto que significaba la derrota de un combate interno, una guerra que Álvaro había librado contra sí mismo durante tanto tiempo. El contacto fue inmediato y explosivo. La suavidad del beso contrastaba con la intensidad de sus emociones. En ese fugaz lapso, la rigidez del carcelero se desmoronó, dejando al descubierto la fragilidad de un hombre acostumbrado a dominar. El beso se prolongó, y en cada segundo, las barreras que Álvaro había erigido se desvanecían lentamente. Su mente, siempre fría y calculadora, se encontraba ahora sumida en un torbellino de sensaciones incontrolables, el deseo ardiente se mezclaba con la culpa que le pesaba como una condena. Mientras se separaban brevemente, apenas unos instantes para recuperar el aliento, Álvaro, con la voz temblorosa, expresó: ¿Qué significa esto? No puedo permitirme sentirme así. Soledad, con la mirada encendida y una sonrisa desafiante, replicó: significa que ya no eres el amo absoluto de tus emociones. Este beso no es un error, es la prueba de que lo que creías controlar te ha dominado. El sonido distante de la lluvia golpeando los ventanales parecía marcar el compás de sus corazones acelerados. La sensación de estar al borde de lo prohibido se extendía por cada fibra de sus cuerpos. Álvaro se encontró a sí mismo preguntándose, con una mezcla de asombro y temor, ¿era posible que aquella mujer, a quien había considerado una prenda en su juego de poder, fuese en realidad la clave para liberarlo de sus propias cadenas? Mientras la luz mortecina de la madrugada comenzaba a infiltrarse por las ventanas, el ambiente se volvió aún más íntimo. Los muebles, las cortinas y hasta el eco de sus pasos parecían conspirar para sellar un destino que ninguno de los dos había previsto. La batalla interna de Álvaro, aquella que lo había impulsado a ejercer su control sobre todos, se transformaba ahora en un conflicto en el que cada caricia era una rendición voluntaria. En un susurro apenas audible, él confesó: siempre he sido el que manda, el que encierra y controla. Pero ahora, siento que tú has abierto una puerta que ni yo sabía que existía. Soledad, con una voz suave pero firme, respondió: no es debilidad admitir que hay cosas que escapan a nuestro control. Este beso no es la derrota, es el comienzo de una transformación. Tal vez, perder esta guerra sea lo único que te libere para siempre. El beso, lleno de contradicciones, dejó una marca indeleble en sus almas. En ese preciso instante, el magnate comprendió que la lucha por mantener el poder había terminado en una batalla donde su corazón había sido el vencedor, aunque a un costo que apenas podía asimilar. La mezcla de culpa y deseo lo devoraba por dentro, y la imagen de Soledad se convirtió en el reflejo de todo aquello que él había negado durante años, la capacidad de sentir, de amar y, sobre todo, de cambiar. Mientras se mantenían allí, entre la penumbra y la inminente claridad del amanecer, la mansión entera parecía guardar silencio, como si el universo se hubiera detenido a contemplar aquella transformación. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, y las miradas se entrelazaron en una promesa tácita de lo que aún estaba por descubrirse. ¿Te está gustando la historia? No olvides dejar tu comentario, dar like y compartir con tus amigos. Queremos saber qué opinas, tu opinión es muy importante para nosotros. Con el beso aún resonando en cada rincón, la incertidumbre se cernía sobre ellos. ¿Sería este el inicio de una liberación que transformaría sus vidas para siempre? ¿O simplemente el preludio de una lucha aún más intensa, en la que las cadenas del poder se enfrentarían a la fuerza del deseo? En el silencio profundo de la noche, mientras la mansión dormía bajo un manto de sombras y luces difusas, Álvaro se encontró solo en su estudio, sumido en pensamientos que desafiaban todo lo que jamás había conocido. Los recuerdos del beso, aquel instante cargado de un desafío y a la vez de una revelación inesperada, se entrelazaban en su mente. Allí, en la quietud, comprendió que lo que había sentido no se trataba únicamente de un deseo físico, sino de una conexión que alcanzaba el alma. Sentado frente a una gran ventana, donde la luna derramaba su luz pálida sobre el escritorio, Álvaro murmuró para sí mismo: nunca imaginé que algo tan intangible pudiera dominarme. Siempre creí que el amor era una debilidad, un lujo que no tenía cabida en mi mundo, pero ahora, todo en mí clama por esa esencia que tú representas. El ambiente, impregnado de una tensión sutil, parecía amplificar cada latido de su corazón.
Con cada respiración, la sensación se volvía más poderosa, deshaciendo las barreras que había erigido a lo largo de los años. El control, siempre tan fundamental en su existencia, comenzaba a resquebrajarse ante el peso de un sentimiento puro y desbordante. Recordando los momentos en que Soledad se había mostrado desafiante y segura, Álvaro se dio cuenta de que aquello que lo impulsaba iba más allá de la mera atracción. Era una mezcla de admiración, de deseo profundo y de una vulnerabilidad que jamás había permitido conocer. No se trataba de poseerla como si fuera un trofeo, sino de anhelar cada parte de su ser, su risa, su mirada intensa, la manera en que hablaba, y sobre todo, la fuerza que emanaba en cada gesto. Esa revelación lo estremeció. Se levantó lentamente, apartándose de la ventana, y caminó hacia un rincón del salón donde el eco de sus pasos se mezclaba con el sonido distante de la lluvia. La mansión, testigo mudo de tantos secretos, parecía susurrar historias de redención y pasión. Con la voz entrecortada por la emoción, decidió romper el silencio y llamar a Soledad. «Soledad, necesito hablar contigo», dijo, sin saber muy bien cómo iniciar aquella confesión. Ella apareció en el umbral de la puerta, con la determinación que siempre la había caracterizado y una leve inquietud en su mirada. «¿Qué sucede, Álvaro?», preguntó, notando la inusual suavidad en su tono. Con sinceridad, él continuó. «He pasado toda mi vida creyendo que el poder era lo único que importaba. Que el control era la única forma de vivir sin temor a perder. Pero desde que te vi, desde que te toqué, algo en mí cambió. No se trata de una mera atracción física, lo que siento por ti va más allá. Es como si mi alma despertara y anhelara algo que jamás supe que necesitaba». Soledad lo observó con atención, sus ojos reflejaban una mezcla de sorpresa y comprensión. «Álvaro, lo que dices es inesperado», murmuró ella, dejando entrever una pizca de vulnerabilidad. «Siempre te vi como un hombre que no se dejaba llevar por los sentimientos, pero quizás, en tu lucha por mantener el control, te has perdido en algo que no puedes negar». Él asintió lentamente, consciente de la transformación que se gestaba en su interior. «Nunca pensé que el amor pudiera ser una fuerza tan imparable. Siempre lo consideré un riesgo, un error de juicio que debilitaba al más fuerte. Pero ahora, siento que amar, en verdad amar, es lo único que me libera de esta prisión de frío cálculo». El silencio que siguió fue cómplice de sus confesiones, dejando en el aire la fragancia de un destino incierto. La luz de la luna iluminaba sus rostros, reflejando la lucha interna de un hombre acostumbrado a reinar sobre todo, pero que ahora se veía rendido ante el poder de un sentimiento incontrolable. «Soledad», con voz suave y decisiva, replicó. «El amor no se trata de dominar, sino de entregarse. Quizás lo que hoy ves como debilidad sea la llave que te permita encontrar la verdadera libertad». Ambos se quedaron mirando el uno al otro, en una pausa cargada de promesas y dudas. Esa noche, en la intimidad de un alma que jamás quiso sentir, se gestaba el inicio de un cambio profundo. Sin embargo, el destino aún tenía reservadas muchas sorpresas, y en ese instante, el futuro se abría como una página en blanco, dejando a Álvaro y a Soledad con una pregunta que flotaba en el aire. ¿Podrán ambos abandonar las cadenas del pasado para abrazar lo que, en su esencia, era la salvación del corazón? La tensión que había comenzado a gestarse en la mansión, tras la confesión nocturna de Álvaro, se vio repentinamente truncada por el eco de una traición inminente. Al despuntar el alba, mientras las sombras se disipaban y el frío del amanecer se colaba por los ventanales, el destino preparaba un giro brutal. En una lujosa pero decadente sala de estar en otra parte de la ciudad, Ignacio Luján, el patriarca destrozado por la ruina y el dolor, recibía noticias que helaban la sangre. Ignacio, cuyos ojos habían sido testigos de la caída de un imperio familiar, se enteró de la inesperada relación entre su hija y el hombre que, años atrás, había destruido su legado. Con el rostro marcado por cicatrices de antiguas heridas y el orgullo maltrecho, exclamó con voz temblorosa pero cargada de furia: «Esto es inaceptable. Y mi sangre no puede mancharse con la traición de un hombre como él». En ese preciso instante, la ira de Ignacio se convirtió en el motor de una decisión drástica.
Sabía que el resentimiento y la venganza podían ser armas letales, y que su hija, Soledad, estaba a punto de convertirse en la moneda de cambio de un juego de poder sin precedentes. En medio de la penumbra, contactó a un antiguo aliado, un hombre conocido por su despiadada ambición y su frialdad inhumana, Elías Calderón. Este individuo, rival acérrimo de Ignacio en pasados conflictos, había aguardado el momento oportuno para resurgir y sembrar el caos. En una reunión secreta en una sala oculta de un elegante edificio, Ignacio y Elías sellaron un pacto que marcaría un antes y un después. Con la mirada fija y una voz grave, Ignacio manifestó: «El destino de mi hija y el futuro de lo que queda de mi legado dependen de este acuerdo. Si logras hacer que Soledad se aparte de ese hombre, Álvaro, te entregaré recursos y favores que nunca imaginaste». Elías, esbozando una sonrisa fría, replicó: «El poder se obtiene sacrificando aquello que otros consideran sagrado. Tu hija se convertirá en la pieza clave de una estrategia que trascenderá incluso la venganza». El pacto se forjó en silencio, entre palabras medidas y promesas peligrosas. La alianza, nacida de la sed de revancha y el deseo de recuperar lo perdido, transformó a Soledad en un peón que ahora valía más que cualquier otra mercancía. Mientras Ignacio y Elías trazaban su plan, la noticia se extendía como un fuego incontrolable, amenazando con desestabilizar el frágil equilibrio que había comenzado a formarse entre los protagonistas. Álvaro, en su propia residencia, sintió como el mundo a su alrededor comenzaba a derrumbarse. Había creído tener la situación en sus manos, pero ahora se enfrentaba a una tormenta en la que su influencia parecía insuficiente. Al recibir la noticia de que Ignacio había tomado medidas drásticas, su rostro se oscureció y la rabia se mezcló con una impotente sensación de pérdida. Con voz cargada de incredulidad y desesperación, pronunció ante su confidente: «Jamás imaginé que el pasado pudiera volver con tanta fuerza. Soledad es la clave, y ahora siento que me la están arrebatando». El confidente, con tono medido, contestó: «Ningún imperio es eterno, señor. Las viejas heridas abren caminos a nuevos conflictos». La estrategia de Ignacio y Elías era clara: utilizar a Soledad como moneda de cambio para forjar una victoria que sanara las heridas del pasado, sin importar el precio a pagar. La joven, que había demostrado una fortaleza inquebrantable y una determinación que desafiaba a todo aquel que intentara someterla, se veía ahora en medio de una lucha donde su voluntad se vería puesta a prueba. En una conversación privada, mientras la tensión se palpaba en cada rincón de la mansión, un mensajero de Ignacio informó a un colaborador cercano de Álvaro: «La situación ha cambiado drásticamente. Ignacio ha forjado un acuerdo con Elías Calderón. Soledad no es ya solo una herramienta, es el peón principal en un juego mortal». El colaborador, con voz grave, respondió: «Debemos actuar con cautela. Este nuevo enemigo es implacable, y si la retiran de sus brazos, no habrá fortuna en el mundo capaz de recomponer lo perdido». El aire se llenó de una inquietud ominosa. Álvaro, con la mirada perdida en la distancia, comprendió que estaba en el epicentro de una conspiración que se remontaba a viejas rivalidades y heridas jamás sanadas. La traición del pasado había vuelto a clamar venganza, y la inminente partida de Soledad no solo amenazaba su ambición, sino que abría la puerta a una contienda en la que cada movimiento contaría. Mientras las sombras del amanecer daban paso a una luz incierta, la pregunta se cernía en el ambiente: ¿podrá Álvaro salvar a la mujer que, a pesar de todo, se había convertido en el centro de su existencia? La respuesta se perdía en el eco de los susurros y las alianzas traicioneras, dejando el destino en un estado de suspenso que presagiaba un enfrentamiento mayor, aún por venir. En medio del estruendo de la traición, mientras la venganza y la desolación aún se palpaban en el ambiente, el imperio de Álvaro Montenegro comenzó a resquebrajarse. Jamás había conocido la sumisión, sus decisiones siempre habían sido firmes y sin titubeos. Sin embargo, la pérdida de Soledad, la pieza central de sus planes y la luz que había desafiado su rigidez, lo llevó a un punto de quiebre insospechado. Aquella mañana, cuando el eco de viejas heridas se hizo insoportable, se encontró arrodillado en el vestíbulo de su palacio. Un escenario que alguna vez fue sinónimo de poder absoluto y ahora era el testigo silencioso de su humillación. El lóbrego salón, decorado con opulencia y mármoles relucientes,
parecía contradecir la imagen del magnate, quien, a sus pies, se mostraba vulnerable y abatido. Su rostro, marcado por el cansancio de innumerables batallas y por la sombra de un orgullo destrozado, reflejaba el dolor de un hombre que había sacrificado fortuna, reputación y todo su poder para recuperar a la mujer que, en su rebeldía, había logrado despojarle de su esencia. Con voz quebrada y un tono cargado de desesperación, pronunció: «Soledad, he dejado de lado cada escudo que un día me hizo invencible. Todo mi legado, mis riquezas y mi orgullo se han vuelto insignificantes si no puedo volver a tenerte cerca». La puerta se abrió lentamente y, entre la penumbra, apareció la imagen de ella. Soledad entró con paso firme, sus ojos fijos en el hombre que se encontraba postrado, un contraste doloroso con la figura imponente que solía comandar su imperio. La atmósfera se llenó de una tensión inusitada. La heredera, que alguna vez había sido la fortaleza de su lucha, lo miraba ahora con una mezcla de compasión y desdén. Con voz temblorosa, ella preguntó: «Álvaro, ¿cómo llegaste a este punto? ¿Acaso creíste que rendirte era el único camino para enmendar lo irreparable?». Él levantó la mirada, con lágrimas mezcladas con la determinación de un hombre que se esfuerza por redimirse, y contestó: «Jamás imaginé que tendría que implorar. Pero sin ti, he perdido la noción de lo que significa gobernar mi destino. Todo lo que hice fue para recuperar lo que tú representabas en mi vida». El eco de sus palabras retumbó en el salón, mientras Soledad permanecía inmóvil, evaluando la transformación de aquel que había sido su adversario y, en algún rincón de su ser, su salvador. La magnificencia de sus logros se había convertido en cenizas, y el hombre que había dominado el mundo de los negocios ahora yacía reducido a la figura de un hombre derrotado, que imploraba una nueva oportunidad. ¿Crees que es suficiente renunciar a todo lo que fuiste para ganar un nuevo comienzo?, inquirió ella, con una mezcla de ironía y pena en la voz. Álvaro, levantándose con dificultad, replicó: «No pido perdón solo por lo que hice, sino por no haber sabido ver que el amor verdadero, el que va más allá del poder, era lo único que merecía ser defendido. He sacrificado mi vida entera para demostrarte que puedo cambiar, que puedo ser más que el tirano que siempre fui». La heredera se acercó, pero mantuvo una distancia prudente, como si el gesto fuera un delicado balance entre el afecto y el rencor. El ambiente, impregnado del aroma a incienso y a maderas nobles, se volvió cómplice de aquella confesión sincera y dolorosa. Las sombras danzaban en las paredes, esculpiendo siluetas que parecían contar historias de redención y caída. «Tu alma se desangra en cada palabra, y aunque reconozco la transformación en ti, no puedo olvidar el sufrimiento que causaste», susurró Soledad, con la voz teñida de nostalgia y firmeza. «Hoy te miro no como el vencedor que controlaba cada rincón de su mundo, sino como un hombre quebrado, atrapado en el remordimiento de sus propias decisiones». Álvaro inclinó la cabeza, consciente de que cada sílaba había significado la ruina de un sueño construido sobre ambiciones sin medida. Mientras el silencio llenaba el espacio entre ambos, se pudo escuchar el sutil tic-tac de un reloj antiguo, marcando el paso de un tiempo que ahora parecía irrelevante ante la magnitud de la transformación. Quizás, en este instante, lo que importa no es la victoria, sino la posibilidad de encontrar redención en medio de la derrota, contempló él, con la voz impregnada de una esperanza tenue pero genuina. La mirada de Soledad se suavizó momentáneamente, como si, a pesar de todo, percibiera la sinceridad de su arrepentimiento. Sin embargo, su expresión no emitía promesas claras, más bien, dejaba entrever que el camino hacia el perdón era arduo y que las cicatrices del pasado tardarían en sanar. Mientras la noche avanzaba y la ciudad despertaba a un nuevo día, la incertidumbre se cernía en el ambiente. El destino de ambos se encontraba en un punto de inflexión, abierto a las posibilidades del futuro. ¿Podrá el hombre que renunció a todo reconstruir su alma, o permanecerá marcado por la desolación de sus propias elecciones? La respuesta quedaba flotando en el umbral del mañana, dejando la puerta abierta a un porvenir donde la redención y el amor tendrían que librar su propia batalla. Con el amanecer disipándose sobre la ciudad, Soledad caminaba por los jardines de la mansión con pasos medidos, sintiendo la libertad recién adquirida pero también el peso agudo de un corazón hecho trizas. La brisa matutina acariciaba su rostro,
recordándole que, aunque ya no estaba sometida a órdenes, las cicatrices del pasado seguían marcando cada latido. La luz dorada del sol se reflejaba en su mirada, tan intensa como la melancolía que la embargaba. Mientras se cuestionaba si podría llegar a amar al hombre que una vez la encadenó o si estaría condenada a vivir siempre bajo el yugo de lo que perdió. En el silencio del jardín, donde el murmullo de las hojas y el canto distante de los pájaros creaban un ambiente de aparente paz, Soledad se encontró con Elena, una amiga de la infancia en quien siempre había confiado. Con voz suave pero cargada de tristeza, confesó: «Hoy me siento libre, pero a un precio que duele más de lo que jamás imaginé. Cada paso que doy me recuerda lo que dejé atrás. ¿Cómo puedo amar a alguien que fue parte de mi cautiverio?». Elena, con los ojos llenos de compasión, respondió: «La libertad siempre tiene su costo, Soledad. Quizá debas aprender a perdonar no para olvidar, sino para permitir que el dolor se transforme en fuerza. Tal vez, en el reflejo de sus ojos, encuentres la respuesta que buscas». Mientras tanto, en el interior de la mansión, Álvaro se debatía entre la amargura y el anhelo. El hombre que siempre había poseído todo, excepto el amor de ella, observaba desde una ventana rota el jardín donde ella paseaba. Su rostro, antes imperturbable, ahora reflejaba la angustia de un alma en busca de redención. Con voz temblorosa y cargada de remordimiento, murmuró para sí mismo: «He construido imperios, controlado destinos, pero jamás imaginé que perderte significara perder mi propia esencia». Más tarde, en un rincón apartado del vestíbulo, Álvaro se encontró cara a cara con Soledad. La tensión se palpaba en el ambiente, una mezcla de resentimiento y esperanza inconclusa. Con pasos vacilantes, se acercó y, con el rostro bañado en la luz tenue de la mañana, dijo: «Soledad, sé que mi pasado te causó un dolor inmenso. Yo, nunca quise encadenarte, aunque mis actos te lo impusieron. Ahora, mi alma clama por tu perdón, pero entiendo que el camino hacia la sanación es largo y doloroso». Ella lo miró fijamente, su expresión era un enigma de sentimientos encontrados. Con la voz apenas audible, replicó: «Álvaro, ¿cómo puedo olvidar cada gramo de sufrimiento que me hiciste vivir? ¿Puedo acaso aprender a amar a quien fue mi verdugo?». El hombre bajó la mirada, luchando contra la oleada de emociones que amenazaban con derrumbarlo por completo. «No te pido que olvides, sino que me permitas mostrarte que el cambio es posible. Mi mundo se desmoronó sin ti, y cada día sin tu amor es una condena a la soledad. Estoy dispuesto a pagar el precio de esta libertad, aunque signifique exponer cada cicatriz de mi alma». La respuesta parecía flotar en el aire, suspendida entre la esperanza y el rencor. Soledad, con el rostro marcado por la mezcla de dolor y la tenue chispa de un posible perdón, permaneció en silencio durante largos instantes. El eco de sus pensamientos resonaba en cada rincón del jardín, donde el susurro del viento parecía cuestionar la viabilidad de un amor nacido de la contradicción. El sol se elevaba lentamente, iluminando sus rostros y dejando ver en los ojos de Álvaro un destello de vulnerabilidad jamás mostrado. En ese intercambio, se vislumbraba que la verdadera respuesta no residía únicamente en el perdón, sino en la capacidad de ambos para enfrentar el pasado y construir un futuro sin cadenas. Sin embargo, la incertidumbre se mantenía, cada palabra y cada pausa dejaban entrever que la sanación era un sendero largo y lleno de desafíos. El imperio de Álvaro, que una vez se alzaba imponente e indestructible, comenzaba a desmoronarse sin remedio. El hombre que había gobernado con mano de hierro y sin escrúpulos ya no figuraba como el titán invencible que todos temían. Ahora, en los restos de su reinado, quedaba únicamente un individuo destrozado, un ser que había perdido casi todo, salvo la convicción de que, si el destino se lo exigía, repetiría cada sacrificio para recuperar lo que aún tenía sentido en su vida. En el vestíbulo de su antigua mansión, donde los relieves y los lujosos tapices ahora parecían testigos mudos de su caída, Álvaro se paseaba con pasos lentos y vacilantes. Cada pisada resonaba en el silencio de un pasado glorioso, mientras la mirada de aquellos que lo recordaban se mezclaba entre la admiración y el desprecio. El poder, que alguna vez le sirvió de escudo, se había desvanecido, dejando al descubierto la fragilidad de un hombre que había apostado todo por un ideal, ahora en ruinas. «Siempre creí que tenía el control», dijo en voz baja,
casi como una confesión para sí mismo. Pero al perderlo, he descubierto que lo único real es la pasión que aún arde por salvar lo que perdí. Su confidente, un antiguo colaborador que había permanecido a su lado incluso en la caída, respondió con tono melancólico: lo que has sacrificado no se mide en fortunas ni en títulos. Se mide en el amor y en la esperanza. Sin embargo, ¿crees que ese cambio bastará para que ella te mire de la misma manera? Álvaro se detuvo frente a un gran ventanal, mirando hacia un horizonte que parecía prometer nuevos comienzos, pero también recordar viejas heridas. En su interior, la certeza de que volvería a luchar por Soledad se mezclaba con la incertidumbre de si su redención sería aceptada. La mansión, con sus muros que alguna vez vibraron al ritmo de sus éxitos, ahora era un reflejo de su alma quebrada. No pido compasión ni perdón inmediato, continuó con voz firme, a pesar del dolor que se notaba en cada palabra. Solo deseo tener la oportunidad de demostrar que he cambiado, de reconstruir mi ser en cada acción, aunque signifique arrancar mi orgullo de raíz. En ese momento, la puerta se abrió lentamente y apareció Soledad, con la mirada serena y distante. Sus ojos, que una vez destilaban determinación, ahora reflejaban el peso de decisiones irreversibles. Caminó con paso firme hacia él, y el silencio se hizo testigo de ese encuentro cargado de emociones contenidas. Álvaro, dijo ella, con una voz que mezclaba dureza y una leve nota de anhelo, ¿podré algún día ver en ti al hombre que se sacrifica sin reservas, o permaneceré marcada por todo lo que sufrí? Él, bajando la mirada en señal de humildad y remordimiento, replicó: haré lo que sea necesario para ganarme tu confianza, aunque signifique renunciar a todo lo que fui. Mi imperio se ha desvanecido, pero mi compromiso contigo perdura. La pregunta quedó suspendida en el aire, abierta a un futuro incierto, donde la reconstrucción del amor se enfrentaría a la amarga realidad del pasado. Mientras el día avanzaba, el destino se abría a nuevas posibilidades, dejando en claro que la caída del imperio solo era el preludio de una lucha aún más intensa por la redención y el verdadero significado del amor. En la penumbra de un amanecer que apenas iluminaba la mansión devastada, el destino se reunía para sellar lo que parecía ser el final de una era y, al mismo tiempo, el comienzo de un nuevo capítulo en sus vidas. Los muros que una vez retumbaron con la arrogancia y el poder absoluto de Álvaro ahora estaban silenciados, marcados por las cicatrices de antiguas batallas. Entre escombros y restos de un imperio desmoronado, la figura de Soledad emergía con una determinación que desafiaba el dolor y la libertad recién conquistada. Soledad, con el rostro bañado en la luz dorada del alba, se detuvo frente a los portones derruidos que alguna vez protegieron un reino de opulencia. Había llegado a este lugar no como la prisionera de un pasado oscuro, sino como una mujer que, a pesar de todo, seguía llevando en su corazón el recuerdo ineludible de aquel hombre que la había marcado para siempre. Mientras caminaba despacio, cada paso parecía resonar con la fuerza de su convicción, no podía escapar de lo que había vivido, ni de lo que su alma aún guardaba. Álvaro, de pie junto a la entrada, observaba en silencio cómo se acercaba la mujer que había sido su mayor desafío y, a la vez, su más preciada obsesión. El imponente hombre que alguna vez se erigió como rey en un imperio de dinero y dominio, ahora se veía reducido a la figura de un hombre vulnerable, arrastrado por el peso de sus errores. Sus ojos, enrojecidos por el llanto y la fatiga de incontables batallas, se clavaron en la figura de Soledad. En ese instante, comprendió que ya no se trataba de poder, ni de controlar destinos, se trataba de un sentimiento tan inmenso que ni la fortuna ni la reputación podían medirlo. Soledad, susurró Álvaro con voz quebrada, como si cada palabra fuera un intento de redención, he perdido todo lo que alguna vez valoré. Pero jamás imaginé que mi mayor tesoro fuera tu amor. La mujer se detuvo a escasos metros de él, la tensión entre ambos palpable en el aire frío de la mañana. Soledad, con la mirada fija y serena, respondió después de unos instantes de silencio. Álvaro, podrías haber escapado de este abismo y reconstruido tu vida lejos de mí, pero tu alma siempre supo que no eras el hombre que pretendías ser. Tus actos pasados han dejado cicatrices, y aunque mi libertad fue conquistada a un alto precio, mi corazón nunca dejó de anhelar algo real, algo que solo tú, de alguna manera, lograste despertar en mí. El ambiente se impregnó de un silencio cargado de significado.
Cada rincón de la mansión, cada grieta en las paredes, parecía contar la historia de un imperio caído y de un hombre que había renunciado a todo por el amor. Álvaro dio un paso titubeante hacia ella, sintiendo la mezcla embriagadora de remordimiento y esperanza. «No puedo exigir que olvides el pasado», dijo él, con sinceridad en la voz. «Solo puedo prometerte que, a partir de ahora, lucharé cada día para reparar el daño que causé. No puedo devolver lo perdido, pero sí puedo ofrecerte mi alma, sin reservas, sin mentiras». Soledad bajó la mirada por un breve instante, recordando el tormento, la soledad y el dolor de haber sido tratada como un objeto. Sin embargo, en lo profundo de su ser, la huella de aquel amor inquebrantable permanecía intacta, como la llama que se niega a extinguirse a pesar del viento más frío. Con voz suave, pero llena de una firme decisión, replicó: «Álvaro, el camino hacia el perdón es largo y doloroso, y mis heridas aún claman por sanar. No sé si podré olvidar lo que sufrí, pero lo que siento es real. Mi corazón, por más que haya intentado alejarse, siempre ha latido al compás del tuyo». La brisa matinal parecía acentuar cada palabra, arrullando la escena con la promesa de un nuevo comienzo. En ese instante, la mansión ya no era símbolo de un pasado de opulencia y control, sino el escenario donde se forjaba el renacer de dos almas destinadas a encontrarse de nuevo. Álvaro, con lágrimas silenciosas recorriendo su rostro, se inclinó y tomó la mano de Soledad con delicadeza. No había gestos grandilocuentes, ni discursos pomposos. Solo el lenguaje sincero del corazón, capaz de romper las barreras del orgullo y el resentimiento. La conexión entre ambos se volvió palpable, un puente que unía la desolación del pasado con la esperanza de un futuro compartido. «He caído, lo sé», dijo él, susurrando con la emoción contenida de un hombre que finalmente se despoja de su invencibilidad. «Mi imperio se ha derrumbado, pero, si me permites, mi amor por ti será la reconstrucción de todo lo que perdí». Soledad lo miró profundamente, buscando en esos ojos rotos la verdad de sus sentimientos. El silencio que siguió no fue vacío, sino colmado de promesas tácitas y el eco de un compromiso renovado. Con voz casi imperceptible, afirmó: «No es el poder lo que me define, sino la capacidad de amar a pesar de las heridas. Queda en tus manos demostrar que este amor puede curar y transformar, que el fin de un reinado puede dar paso al inicio de una vida plena». La tensión se disipó lentamente, dejando paso a una calma que hablaba de reconciliación y nuevos comienzos. En aquel instante, mientras el sol ascendía con fuerza, bañando la mansión en una luz cálida y renovadora, ambos comprendieron que el pasado, por doloroso que fuera, había sido el prólogo de una historia de redención. La historia, que había comenzado con traiciones y ambiciones desmedidas, hallaba en este reencuentro el cierre de un ciclo y el inicio de otro. El hombre que una vez fue temido y admirado por su poder ahora se revelaba vulnerable, dispuesto a renunciar a lo material por un amor que trascendía cualquier imperio. Y Soledad, con el coraje de quien ha aprendido a vivir entre las sombras y la luz, se abría a la posibilidad de un futuro en el que el perdón y la entrega eran las únicas monedas de cambio. Con cada latido, el destino de ambos se tejía en una nueva narrativa, en la que el fin de un rey no significaba la derrota, sino el amanecer de una pasión que, aunque forjada en medio del caos, tenía el poder de sanar hasta las almas más heridas. El eco de sus promesas flotaba en el aire, dejando la puerta abierta a un mañana donde, finalmente, el amor vencía sobre todo. Espero que le haya gustado la historia de hoy. Ahora, me encantaría saber tu opinión. ¿Qué es lo que te ha parecido más interesante o sorprendente? Deja tu comentario a continuación, porque valoro mucho lo que tienes que decir. Y si te ha gustado el video, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte los próximos. Nos vemos en la próxima historia en tu pantalla.